Hay señales que el alma grita, pero la mente no quiere escuchar, y cuando ignoras esa pequeña alerta que sientes en el estómago, esa incomodidad que no sabes cómo explicar, estás a punto de entrar en un territorio donde no solo te van a herir, sino que podrías perderte a ti mismo. Este video es una advertencia directa al corazón de quienes ya no quieren vivir dormidos porque según Carl Jung, existe una señal que no solo es peligrosa, sino que es devastadora. Y si la identificas a tiempo, puede salvarte. Hoy no estamos aquí para hablarte desde la superficie. Este no es un video de consejos genéricos. Hoy vamos a bajar contigo a lo más profundo de la psicología del comportamiento humano. Vamos a adentrarnos en los rincones oscuros del alma humana con la guía de Carl Jung, uno de los psicólogos más visionarios de todos los tiempos, para ayudarte a identificar una señal que, aunque se presenta con sutileza, esconde detrás de sí las formas más destructivas de manipulación emocional, represión, ego inflado y proyección inconsciente. Te prometo que al final de este vídeo vas a ser capaz de ver a las personas con otros ojos. Y no solo a los demás. También te verás a ti mismo con una nueva conciencia. Porque esta señal no se manifiesta solo afuera, también puede estar escondida dentro de ti, y solo al reconocerla podrás transformar verdaderamente tus relaciones, tu autoestima y tu destino emocional. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja en la energía de alguien? Que sus palabras dicen una cosa, pero su presencia transmite otra. Esa contradicción no es casual, es una expresión directa de la sombra, un concepto central en la teoría junguiana que exploraremos profundamente hoy. Prepárate, porque lo que descubrirás puede cambiar por completo la forma en que eliges a las personas que te rodean. Imagina por un momento que pudieras detectar el verdadero estado emocional de alguien más allá de lo que aparenta, que pudieras ver si su calma es real o una máscara para esconder su ira reprimida. ¿Sabes cuánta paz te ahorrarías? ¿Cuántas heridas emocionales podrías evitarte si tuvieras ese radar afinado? Esa es la promesa de este contenido. Carl Jung decía que la persona que no toma conciencia de su sombra la proyectará en los demás y les llamará enemigos. Esta frase encierra una de las claves más peligrosas y más transformadoras de la psicología. Porque cuando una persona no ha enfrentado sus partes rotas, empieza a destruir lo que no puede controlar afuera. Lo vas a entender a fondo en este video y te garantizo que, después de verlo, muchas cosas cobrarán sentido. Este no es un tema superficial, este es un contenido terapéutico. Es una advertencia emocional y espiritual. Aquí vas a descubrir por qué esa persona, que parece tan perfecta, tan controlada y tan correcta, puede ser en el fondo la más peligrosa para tu paz. Y cómo puedes identificarlo antes de que sea demasiado tarde. Este conocimiento no es para generar miedo, sino para despertar poder. Porque vivir dormido entre personas emocionalmente tóxicas es como caminar por un campo minado. Jung lo sabía. Por eso nos legó conceptos que vamos a explicarte con ejemplos, análisis y ejercicios terapéuticos que te harán reflexionar como nunca antes. No te hablaremos desde lo académico, sino desde la vida real, desde lo que se siente, desde lo que se vive en el alma cuando algo dentro de ti te dice, aquí no es, pero no sabes por qué. Y sí, puede que descubras que tú también estás reproduciendo esta señal en algunos aspectos de tu vida. No te culpes. Este video no es para juzgarte, sino para ayudarte a sanarte, a verte con claridad.
porque si logras identificar esta señal en ti, no solo dejarás de atraer personas destructivas, sino que comenzarás a ser una persona segura, clara y emocionalmente poderosa. Este contenido no es para todos, es para valientes, para quienes están cansados de caer en patrones dañinos, para quienes quieren elevar su nivel de conciencia y dejar de romantizar la toxicidad. Si estás dispuesto a ver la verdad sin anestesia, quédate hasta el final. Porque lo que Corión reveló sobre la psicología humana no fue teórico, fue brutalmente real. Y es que lo más aterrador de una persona no es su rabia explícita, sino su negación absoluta de lo que siente, la represión emocional, la desconexión de su sombra, la incapacidad de verse con honestidad. Esa es la verdadera señal que Jung identificó como peligrosa y hoy la vamos a desglosar para que puedas verla con absoluta nitidez. En este video no encontrarás frases vacías de autoayuda. Vas a recibir herramientas psicológicas, preguntas terapéuticas, reflexiones profundas y ejemplos cotidianos que te harán cuestionar lo que antes dabas por sentado. Porque, a veces, lo más dañino no es lo que alguien hace, sino lo que decide no enfrentar dentro de sí mismo. ¿Alguna vez has sentido que alguien guarda una ira tan profunda que ni siquiera puede admitirla? ¿Te has topado con personas que dicen que todo está bien, mientras te hacen sentir inseguro o culpable sin motivo? Hoy entenderás por qué esas personas no son lo que parecen y por qué debes mantenerte alerta. La señal más peligrosa de una persona no es su agresividad, es su represión emocional. Es su incapacidad de verse a sí misma con claridad. Es esa frialdad disfrazada de lógica, esa calma que en realidad es desconexión emocional. Y tú tienes derecho a aprender a identificarla para proteger tu bienestar, tus límites y tu valor. Este contenido es una brújula emocional, un mapa para tu intuición. Porque si has dudado de ti cuando alguien te ha hecho sentir pequeño sin razón aparente, si has ignorado tus emociones al confiar más en las palabras de otro que en lo que tú sentías, necesitas ver esto y necesitas hacerlo por ti. Carl Jung no escribió para que lo aplaudieran. Escribió para quienes se atreven a mirar dentro, para quienes no le temen al trabajo interno. Por eso, este video será un viaje hacia ti mismo. Te haremos preguntas incómodas, ¿sí? Pero también te ofreceremos respuestas que pueden cambiar tu forma de relacionarte para siempre. No importa cuántas veces hayas caído en dinámicas dolorosas, lo importante es que hoy estás aquí, y eso ya es un acto de conciencia. Este canal no busca entretenerte, busca que despiertes, que te reconectes, que no vivas más desde la ingenuidad emocional, sino desde la sabiduría interior. Cuando termines este video, no volverás a ver a ciertas personas de la misma forma. No volverás a justificar comportamientos confusos. Aprenderás a ponerle nombre a esa incomodidad interna que te avisa de un peligro invisible. Y sobre todo, vas a fortalecer tu autoestima para decir, esto no lo permito más. Así que, quédate con nosotros. Porque si alguna vez te has sentido manipulado, culpado sin sentido, agotado emocionalmente por una relación, esta información puede ser el principio de tu liberación. No porque cambies al otro, sino porque aprenderás a protegerte con claridad. Hoy nos basaremos en las enseñanzas de Corión para mostrarte con precisión cuál es esa señal que debes observar en toda persona y también en ti mismo. No te entregaremos miedo, te entregaremos claridad, porque quien ve con conciencia, elige con poder. Y esa es la gran promesa de este video.
Carl Jung afirmaba con contundencia que aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas obligan a la conciencia cósmica a reproducirlos tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Esta sentencia nos revela algo fundamental: lo que no vemos nos controla, y la señal más peligrosa de una persona, según Jung, es justamente esa: la incapacidad para verse a sí misma. Esa ceguera emocional que no solo hiere, sino que transforma al otro en su espejo y víctima. Cuando una persona no quiere verse, comienza a proyectar. Jung lo dejó muy claro. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Esta frase es la entrada a un universo oculto. La proyección es una trampa que usamos cuando no queremos hacernos responsables de lo que sentimos. Es esa reacción exagerada ante defectos que tal vez habitan dentro de nosotros. Pero cuando esto no se reconoce, el daño que se puede causar al otro es devastador. La señal más peligrosa entonces no es el enojo evidente, no es la tristeza aparente, es el desinterés por el autoconocimiento, es la negación permanente de los propios conflictos. Jung sostenía que la sombra es todo aquello que el individuo no reconoce de sí mismo y que sin embargo actúa desde su interior. Y cuando alguien no ha hecho contacto con su sombra, se convierte en un ser que, sin saberlo, daña desde su inconsciencia. Haz ejercicio. Piensa en alguien que constantemente critica a los demás por ser deshonestos, pero que tú sabes que él mismo miente de forma recurrente. Esa persona está proyectando su sombra. La negación de lo que es, de lo que siente y de lo que desea se convierte en una máscara. Y como Jung lo explicó, cuanto más poderosa es la luz, más oscura es la sombra. Las personas más peligrosas no son las que gritan sus emociones, sino las que las ocultan bajo el disfraz de lo correcto. Ahora haz un ejercicio contigo mismo. Cierra los ojos y respóndete con honestidad. ¿Qué actitud de los demás te molesta profundamente? ¿Qué tipo de personas detestas sin una razón clara? ¿Qué defecto ajeno te genera reacciones desproporcionadas? Escríbelo, obsérvalo y luego pregúntate: ¿existe eso en mí? Porque lo que más juzgas suele ser lo que más temes aceptar de ti mismo. Jung también nos dejó una advertencia poderosa: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esto significa que quien más aparenta perfección puede estar ocultando un caos interior no resuelto. Y si tú estás cerca de alguien que jamás acepta errores, que nunca se cuestiona, que se muestra siempre equilibrado, pero te hace sentir culpable, estás frente a una bomba emocional disfrazada de serenidad. Una persona que reprime su enojo no deja de estar enojada, solo deja de reconocerlo. Y ese enojo buscará una salida: sarcasmo, indiferencia, críticas pasivo-agresivas o manipulación emocional. Jung observaba esto como la sombra activa, el inconsciente que se desborda en conductas que dañan, sin que la persona se dé cuenta de que está actuando desde una herida no vista. Para Jung, la sombra no se elimina, se integra, y por eso, cuando alguien no tiene la humildad de mirarse, se convierte en un ser impredecible. Hoy te dice que te ama, mañana te destruye con indiferencia, no por maldad consciente, sino porque su yo interno está gobernado por una energía reprimida que no ha sido reconocida. Estás frente a alguien así cuando percibes contradicciones constantes entre lo que dice y lo que vibra. Otro ejercicio: recuerda una conversación reciente en la que te sentiste confundido, manipulado o drenado emocionalmente. ¿Qué dijo la otra persona? ¿Qué te hizo sentir?
Percibiste una desconexión entre sus palabras y su energía. Jung decía que los síntomas de la sombra no son enemigos que hay que destruir, sino partes de nosotros mismos que debemos escuchar. Esa incomodidad que sentiste fue un mensaje. No ignores tu intuición. La señal más peligrosa de una persona es esta: no reconocer su sombra. Y eso la hace potencialmente destructiva, porque desde esa ceguera puede proyectar odio, culpa, exigencias o frustraciones sobre los demás, sin asumir ninguna responsabilidad. Estas personas no son necesariamente violentas, pero sí profundamente tóxicas. Una de las formas más comunes en que esto se manifiesta es en la victimización constante. Jung enseñó que el individuo que no ha integrado su sombra proyectará todo el mal en los demás. Así que si conoces a alguien que siempre es la víctima, que jamás acepta sus fallas y vive señalando los errores del otro, ten cuidado. Esa actitud puede parecer inofensiva, pero en realidad encierra una trampa de manipulación muy sofisticada. Estás conviviendo con una persona que nunca se equivoca, que siempre tiene la razón y minimiza tus emociones. Se muestra como un ser moralmente superior, pero genera culpa en ti sin razón. Eso es peligroso, no porque sea malvada, sino porque vive desconectada de su interior. Y como decía Jung, la mayor carga para un niño es la vida no vivida de sus padres. Lo mismo aplica para adultos. Nos cargan con lo que ellos no han sanado. Hay personas que llevan sus heridas como espinas invisibles, que al menor roce reaccionan con frialdad, con control excesivo o con distanciamiento emocional. Y tú, que no entiendes de dónde viene esa reacción, comienzas a dudar de ti. Jung llamaba a esto inflación del yo, cuando la persona se cree por encima de sus emociones y por tanto las niega. Pero tú pagas el precio. Una forma muy clara de ver estas señales es la falta de autocrítica. Si alguien no se cuestiona si cree que sus intenciones justifican todos sus actos, estás ante una personalidad rígida. Yo lo comparaba con una estatua que no sangra. Personas que no se permiten sentir, que no se permiten caer, que solo viven desde la máscara del yo ideal, negando la sombra. Esto a la larga las convierte en seres incapaces de amar verdaderamente. Otro ejercicio. Pregúntate si estás rodeado de alguien así. ¿Tienes una relación donde tú siempre terminas pidiendo perdón, donde tus emociones son ignoradas, donde la otra persona jamás reconoce que está mal? Ese es un signo claro de que su sombra gobierna en silencio y tú estás recibiendo el impacto de esa represión. Jung decía: el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero si alguien vive negando su verdad, está renunciando a ese privilegio. Y lo que no vive en sí, lo destruye en los demás. Por eso esta señal es tan importante. No te fijes solo en lo que alguien aparenta. Observa si hay conciencia de sus emociones, si hay capacidad de cuestionarse, de reconocer errores, de evolucionar. Porque quien no se mira, no puede cuidarte. Quien no se cuestiona, no puede crecer contigo, y quien no ha hecho las paces con su sombra, tarde o temprano, se convertirá en una tormenta. Carl Jung no escribió estas cosas para teorizar, lo hizo para que cada uno de nosotros pudiera despertar antes de que la herida se convierta en destino. Y ahora te invito a dejar una frase en los comentarios si este video está tocando algo dentro de ti. Prefiero una verdad incómoda a una mentira disfrazada de paz. Una de las razones por las que tuvo tanto impacto en la historia de la psicología no fue por dar respuestas simples, sino por abrir puertas a una verdad más profunda.
El peligro más grande de una persona no radica en su ira visible o en su melancolía explícita, sino en aquello que permanece oculto, incluso para ella misma. Cuando alguien no quiere verse, el alma se enferma, y todo aquel que se relacione con esta persona también empezará a pagar el precio de esa oscuridad no reconocida. En este punto, Jung y Freud coincidirían en algo esencial. Lo reprimido no desaparece, solo cambia de forma. Puede volverse un síntoma, una actitud, una defensa, una máscara. Por eso es tan peligroso convivir con alguien que siempre parece tener todo bajo control, pero cuya energía es densa, cortante, distante o manipuladora. Esa persona puede estar gobernada por su inconsciente sin tener idea de lo que está proyectando sobre los demás. Freud decía que el inconsciente es como un caldero de pasiones reprimidas. Jung fue más allá y explicó que ese caldero tiene nombre. Se llama la sombra. No es maldad, no es perversión, es simplemente la suma de todo aquello que no pudimos aceptar de nosotros mismos. Nuestros celos, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro miedo. Todo lo que escondimos por temor a no ser amados, ahora vive dentro de nosotros como una criatura sin rostro. Y cuando alguien no quiere hacer contacto con esa criatura interior, proyectará, atacará lo que ve en ti, pero que no soporta de sí. Ridiculizará tus emociones porque no tolera las suyas. Te humillará por tus errores porque no acepta los propios. Se mostrará indiferente porque aprendió que la conexión no expone, y es ahí cuando la herida se vuelve peligrosa, porque el otro no tiene ni la más mínima intención de cambiar. Una personalidad así no te golpeará físicamente, pero sí puede hacerte dudar de tu percepción, de tu intuición, de tu valor. Lo más sutil de este tipo de persona no es su ira, sino su frialdad, la forma en que te hace sentir invisible, como te hace cargar la culpa por emociones que ni siquiera nacieron en ti. Y lo más peligroso de todo es cómo logra que seas tú quien dude de tu intuición, mientras ella continúa sin cambiar un ápice. Jung decía: todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Cuando alguien no reconoce su sombra, la vida le traerá espejos, parejas, amigos, hijos o situaciones que le repitan su herida. Pero si aún así se niega a mirarse, se vuelve una persona reactiva, encerrada en sí misma y con una fuerza destructiva que ni siquiera comprende. El mayor peligro de alguien que no se conoce es que tampoco sabrá cuándo está hiriendo. Si Freud hablaba de mecanismos de defensa, Jung hablaba de máscaras. La persona peligrosa, según Jung, es la que se ha aferrado tanto a su máscara que ya no distingue su rostro real, la que se cree buena, madura y controlada, y desde esa idea justifica todo lo que hace. Esa imagen no se sostiene en el tiempo. Eventualmente la máscara cae, pero antes de eso puede hacer mucho daño. Las relaciones más difíciles son aquellas en las que el otro no está dispuesto a cuestionarse, y eso no se resuelve con más amor, ni con más paciencia, ni con más explicaciones. Se resuelve con distancia y con claridad, porque nadie tiene la obligación de cargar con el inconsciente no resuelto de otra persona. Como decía Jung, el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Y aquí viene una verdad incómoda: no puedes salvar a quien no quiere verse. No, puedes sanar a quien defiende sus heridas como si fueran su identidad. Y no puedes confiar en alguien que nunca se ha roto por dentro. Porque la persona que nunca ha hecho contacto con su sombra no tiene idea del poder destructivo que lleva consigo, y ese poder, tarde o temprano, se manifestará en la relación. Haz ejercicio. Pregúntate si estás intentando cambiar a alguien que ni siquiera acepta que tiene algo que cambiar.
Pregúntate si estás justificando actitudes frías, hirientes o controladoras con frases como «es que tuvo una infancia difícil» o «es que está estresado», porque Jung decía algo demoledor. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Muchas personas confunden amor con aguante, confunden empatía con sacrificio, pero una relación donde tú te estás apagando no es amor, es una repetición de heridas, es tu sombra jugando con la sombra del otro, y ahí no hay luz. Jung enseñaba que la única forma de transformar una relación es transformándote tú, no con violencia, sino con conciencia, no con culpa, sino con límites. Hay algo en lo que Jung insistía constantemente. El verdadero trabajo interior comienza cuando dejas de ver al otro como culpable y te preguntas qué parte de ti lo eligió. Esa pregunta no es para culparte, es para devolverte el poder, porque solo quien se conoce elige desde la libertad y solo quien se ha sanado puede ver con claridad las señales que advierten sobre los peligros emocionales de otra persona. La señal más peligrosa sigue siendo esa, quien no quiere verse. Y si tú quieres proteger tu energía, tu paz y tu salud emocional, debes aprender a reconocer esa ceguera en el otro, a dejar de justificarla, a dejar de romantizarla. Porque cada vez que ignoras tu intuición, estás traicionando a tu alma. Y eso, según Jung, es el principio de toda enfermedad psíquica. Una persona que huye del conflicto interno, inevitablemente lo proyectará en el mundo externo. Se vuelve crítica hiriente, calculadora, perfeccionista, pero detrás de esa fachada hay una herida infantil gritando por ser vista. Y tú no estás aquí para salvar a nadie, estás aquí para despertar, para cuidarte y para vivir desde la autenticidad. Hay personas que pueden hablarte durante horas sin decir nada verdadero, y hay otras que, con una sola frase, te hacen ver una parte de ti que habías ignorado. Carl Jung no hablaba de cantidad de palabras, sino de calidad de conciencia. Una persona peligrosa no es solo la que grita, sino la que con silencios calculados manipula, domina o disocia. Lo más mortal no es el veneno evidente, es el que no puedes detectar. Existen heridas tan profundas en el alma humana que desarrollan máscaras muy convincentes, sonrisas sociales, cordialidad aparente, incluso discursos espirituales o intelectuales. Pero si esas máscaras no están sostenidas por una verdadera autoconciencia, terminan siendo disfraces del ego. Yo lo decía sin rodeos. La persona más peligrosa es la que no ha hecho contacto con su sombra y ni siquiera sabe que la tiene. Detrás de esa falta de conexión con la sombra hay una historia no contada. Una infancia de invalidación, un entorno donde ser auténtico era castigado, una emoción reprimida tantas veces que terminó convertida en patrón. Y aquí está la trampa. Esa persona herida no solo no quiere verse, tampoco quiere que tú te veas. Porque si tú despiertas, le mostrarás un espejo que no puede soportar. Algunas personas no soportan la luz de los demás. No porque la odien, sino porque no saben qué hacer con la suya. Y entonces surge la crítica, el juicio, el sarcasmo, la minimización. No es personal, es reflejo. Como decía Jung, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Pero si el otro se niega a comprenderse, su irritación se vuelve crónica y tú te conviertes en su blanco. Cuando estás cerca de una persona emocionalmente inconsciente, sientes que tu energía se drena. Es como si tu intuición gritara mientras tu mente intenta racionalizarlo, pero el cuerpo lo sabe. Esa incomodidad constante, esa tensión al hablar, ese miedo a decir algo que pueda detonar su reacción.
Jung no te enseñó a ignorarlo, te enseñó a interpretarlo como una señal. Algo dentro de ti está pidiendo protección. Y aquí entra el verdadero poder del despertar, darte cuenta de que puedes amar a alguien profundamente y aún así alejarte, que puedes comprender su herida sin permitir que te dañe. Porque una de las enseñanzas más grandes de Jung es que la compasión no debe ser confundida con sacrificio. Puedes tener empatía sin exponerte. Puedes perdonar sin permitir que esa persona se quede en tu vida. No es tarea tuya hacerle ver al otro su sombra. No estás en este mundo para iluminarle el camino a alguien que insiste en caminar con los ojos vendados. Tu tarea es ver la tuya, trabajar en ti y ser ejemplo. Como Jung afirmaba, no se alcanza la iluminación fantaseando con la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Ese trabajo es tan poderoso que automáticamente cambia tu entorno, no por magia, sino por coherencia. Tal vez ahora entiendas por qué te sientes agotado luego de hablar con cierta persona. ¿Por qué sientes que tienes que justificar constantemente tus emociones? ¿Por qué tienes miedo de brillar demasiado por temor a despertar su crítica? Es porque esa persona no ha sanado y sin querer o queriendo quiere que tú tampoco lo hagas. Porque si lo haces, le mostrarás que siempre tuvo la opción de verse y no lo quiso. Jung no llamaba a la gente tóxica. Él hablaba de personas enajenadas de su yo real, personas cuyo ego construyó una identidad tan sólida que se convirtieron en prisioneros de ella y, como todo prisionero, necesitan que los demás vivan en la misma cárcel. Pero tú no naciste para eso. Tú naciste para liberarte, para mirar hacia adentro, para vivir desde tu centro, no desde las máscaras ajenas. Cuando el otro no quiere hacer ese camino contigo, no insistas. Como decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Hay quienes eligieron someterse a sí mismos y por eso viven sometiendo a los demás no como castigo, sino como hábito. Pero tú puedes romper ese patrón. Puedes elegir no jugar ese juego. Puedes comenzar a hacer silencio, pero desde el amor propio, no desde el miedo. Ese silencio lleno de poder, ese silencio que no huye, sino que observa, que no reacciona, sino que comprende, que no ataca, sino que protege. El verdadero despertar no es escandaloso, es silencioso, profundo, sereno. Y desde ahí reconoces con claridad quién te quiere bien y quién solo quiere controlarte. Yo te daría un consejo claro. No confundas la intensidad emocional con profundidad psicológica. Son cosas distintas. Recuerda que quien se niega a mirar su sombra verá enemigos en todas partes. Proyectará culpa, desconfianza, resentimiento, y cada vez que le señales con respeto su actitud, dirá que estás exagerando, que estás loco o que solo estás dramatizando. Esa es la forma en que se defienden quienes nunca fueron validados. Pero tú no tienes que validar lo que te duele solo para que el otro no se sienta incómodo. Una señal clara de peligro, desde la perspectiva junguiana, es cuando te das cuenta de que tú siempre eres quien pide disculpas, que tú siempre eres el que cede, que tú siempre eres quien reflexiona, mientras el otro actúa como si todo estuviera en orden. Esa desigualdad emocional, con el tiempo, se vuelve insostenible porque la relación se transforma en un campo de batalla y tú ni siquiera sabías que estabas peleando. No tienes que quedarte donde no hay conciencia. No tienes que probar tu amor en un campo minado emocional. No tienes que justificarse ante quien no hace el mínimo esfuerzo por entenderse a sí mismo. Yo hablaba de la individuación, ese proceso en el que dejas de ser quien los demás esperan y te conviertes en quien verdaderamente eres.
Y en ese proceso, algunos vínculos deben terminar. Terminar una relación no siempre es un fracaso, a veces es una victoria silenciosa, a veces es el acto más valiente de amor propio, porque hay heridas que solo se cierran cuando te alejas de quien las sigue abriendo. Y yo no estaría orgulloso de que hayas elegido la verdad, incluso si duele, porque el dolor consciente libera. La negación, en cambio, te encarcela. Quien no se permite sentir, se convierte en alguien incapaz de empatizar. Quien no se permite dudar de sí mismo, se vuelve un juez implacable para los demás. Y quien no se permite romperse, jamás sabrá cómo sanar. Esa es la persona más peligrosa, no porque sea malvada, sino porque está atrapada en su propia ignorancia emocional. Y tú no puedes ni debes arriesgar tu bienestar por sostener esa ceguera. Recuerda siempre que tú eres responsable de tu energía. No puedes controlar lo que el otro hace, pero sí puedes decidir qué haces tú con eso. Y si tu intuición te dice que algo no está bien, escúchala. John decía que el alma habla en susurros al principio, y si no la oyes, gritará. Que este video sea ese susurro que te impulse a despertar. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios esta frase poderosa. Mi intuición es mi brújula y la seguiré sin miedo. Así sabremos que estás despierto, consciente y listo para proteger tu paz mental a toda costa. La señal más peligrosa en una persona, según Kuyong, no es aquella que se manifiesta con violencia abierta o gestos descontrolados. Es más bien una quietud interior, una desconexión con su mundo interno tan profunda que la persona se convierte en un reflejo vacío de normas, traumas no resueltos y máscaras sociales. Yo no definía como la represión absoluta del inconsciente esa persona que no sabe que está rota y que sin embargo sigue proyectando su sombra sobre el mundo. Cuando alguien ha bloqueado el contacto con su sombra, con sus miedos, con sus contradicciones, deja de evolucionar. La vida se vuelve una repetición de conductas inconscientes y lo más peligroso es que estas personas suelen ser encantadoras a primera vista porque han perfeccionado el arte de la máscara. Pero, como decía Arfron, la locura es a menudo la lógica interna de una persona demasiado adaptada a una sociedad enferma. Jung advirtió que uno de los mayores peligros de la vida moderna es vivir sin mirar hacia adentro. Cuando alguien ignora su propio caos interno, tiende a buscar un culpable afuera. Ahí nacen las proyecciones más oscuras, el odio sin fundamento, la envidia disfrazada de crítica, la manipulación envuelta en aparente preocupación. Estas son señales que debemos observar con serenidad, pero con firmeza. Freud señalaba que lo que reprimimos regresa con mayor fuerza, y Jung le amplificó esta idea. No solo regresa, sino que se disfraza. El inconsciente no desaparece, se camufla, se vuelve el tono con el que alguien te habla, el gesto que hace cuando triunfas, la sutil forma de desacreditarte cuando te va bien. A veces no es lo que hacen, sino lo que no dicen, lo que no celebran, lo que no respetan. Una de las señales más peligrosas en una persona es su necesidad constante de tener razón. Jung decía que el ego que necesita tener siempre la última palabra está desconectado de la humildad del alma, porque solo quien ha aceptado su ignorancia, su imperfección y su sombra puede escuchar sin interrumpir, debatir sin atacar y ceder sin sentirse débil. Cuando ves lo contrario, estás ante alguien desconectado de sí mismo. Viktor Frankl hablaba de una búsqueda desesperada de sentido cuando el alma está vacía. Esa búsqueda, si no se canaliza de forma consciente, puede tornarse destructiva. Hay personas que llenan su vacío con control sobre otros, con crítica constante, con comparación.
En lugar de mirar adentro, intentan domarlo desde afuera y así se vuelven peligrosas, no por maldad, sino por sufrimiento no reconocido. Alfred Adler afirmaba que la raíz de muchas neurosis estaba en el sentimiento de inferioridad. Ese complejo, cuando no se trabaja, se transforma en una máscara de superioridad. Las personas que más desvalorizan a otros muchas veces son quienes más sienten que no valen nada. Pero, en lugar de sanar, proyectan. Y esa proyección lastima porque viene camuflada de consejo de cuidado, incluso de amor. Una persona emocionalmente peligrosa muchas veces no tiene conciencia de su impacto. No es necesariamente un manipulador profesional. A veces es alguien que fue herido tan profundamente que todo lo que hace es desde el reflejo del miedo. Pero eso no lo exime de responsabilidad. John insistía, no eres lo que te pasó, eres lo que eliges hacer con lo que te pasó. Y hay quienes eligen no mirar. Hay quienes disfrazan su herida de sabiduría, se jactan de saber más, de haber vivido más, de haber superado más. Pero si observas con atención esa sabiduría, no calma, no ilumina, no acompaña, solo impone. Eso no es sabiduría, es ego lastimado. El verdadero sabio, decía Jung, no necesita imponerse. Su sola presencia despierta algo en el otro, no por lo que dice, sino por cómo ha integrado su sombra. Una clave para detectar esta señal es ver cómo reaccionan cuando les pones un límite. Las personas emocionalmente conscientes respetan los límites, incluso si les incomodan. Pero las que están desconectadas reaccionan con ofensa, con sarcasmo o con manipulación emocional. Hacen que te sientas culpable por protegerte. Y nos enseñó que eso es proyección pura, la incapacidad de verse a sí mismos. La señal más peligrosa de todas es esta, la negación. No hay grito más fuerte que el de una persona que niega su dolor. Esa negación puede llevarla a destruir vínculos, sabotear oportunidades, a aislarse o controlar, porque en el fondo lo que se niega duele, y lo que duele pide atención. Pero, si no se le escucha, se transforma en comportamiento. Si alguna vez has sentido que alguien te apaga poco a poco, que te hace dudar de ti, que te desgasta sin razón, probablemente estés frente a esta señal. Porque, cuando el alma se niega a ver su herida, se vuelve cárcel para los demás. Por eso Jung insistía tanto en el trabajo de sombra, no para ser perfectos, sino para no hacerle daño a otros con nuestras heridas abiertas. Hay quien nunca se disculpa, nunca reconoce su error. Siempre tiene una excusa, siempre tiene un «pero tú también». Esa es una señal. No se trata de buscar personas perfectas, se trata de buscar personas conscientes, personas que si hieren reparan, que si fallan lo asumen, porque eso es madurez emocional y sin ella toda relación se vuelve peligrosa. La persona más peligrosa no es la que te grita, es la que te manipula con su silencio, la que no te grita, pero te hiere con su indiferencia. La que no se enoja, pero te castiga con distancia. Eso es violencia pasiva y a largo plazo duele más. Jung decía que el inconsciente se expresa más en lo que no hacemos que en lo que hacemos, en los vacíos, en las omisiones, en los gestos que no parecen nada, pero son todo. Te han hecho sentir pequeño, confundido, inseguro, sin razón aparente. Te has cuestionado a ti mismo por defender tu paz. Has callado lo que sientes para no incomodar a alguien que siempre se siente atacado. Entonces, has estado cerca de esta señal. Y lo que Jung diría, sin dudar, es esto. Eso no es amor. Eso es dependencia disfrazada de vínculo.
No estás aquí para salvar a nadie, estás aquí para salvarte a ti, y desde tu salvación, desde tu despertar, puedes inspirar a otros a hacer lo mismo. Pero no es tu tarea cargar con el inconsciente ajeno. Y fue claro, quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Que este video sea ese espejo, ese sacudón, ese llamado silencioso a que te priorices sin culpa. Hay personas que cuando sonríen, algo en ti se contrae. No sabes por qué, no sabes explicarlo, pero hay una tensión sutil, un aviso interno, una alarma emocional que no proviene de la lógica, sino del alma. Jung decía que nuestra intuición es la voz del inconsciente, y si algo dentro de ti se incomoda sin razón aparente, no lo descartes. Observa esa incomodidad, puede ser la señal más clara de que estás frente a una máscara. Lo peligroso no es solo lo que alguien hace, es lo que consigue en ti. Si alguien tiene la habilidad de anular tu voz interior, de hacerte dudar constantemente de tus decisiones, de obligarte a explicar cada emoción como si fueras culpable de sentir, estás frente a una persona cuya sombra está activamente proyectada sobre ti. Jung fue tajante. La proyección es uno de los mecanismos más destructivos en una relación. No hay nada más alarmante que una persona que jamás se hace preguntas, porque quien no se cuestiona no evoluciona, y quien no evoluciona repite. Vive en bucle y arrastra a otros consigo. Jung enseñaba que la conciencia nace del conflicto interno. Si ves a alguien demasiado seguro, demasiado estable, demasiado firme en su visión del mundo, desconfía. No hay evolución, sin duda. No hay profundidad sin conflicto. El ego que se ha vuelto armadura es uno de los más peligrosos porque no permite el amor real. Solo acepta lo que valida su imagen. Todo lo que la cuestiona, lo rechaza. Esa persona no puede amar realmente, porque solo busca confirmación. John alertaba que este tipo de ego, el que se protege constantemente del dolor, termina fabricando relaciones que son contratos de comodidad, no vínculos auténticos. Uno de los rasgos más inquietantes es la negación constante del sufrimiento. Hay personas que hablan de todo, menos de ellas. Te escuchan, te aconsejan, te abrazan, pero jamás se abren, nunca comparten su oscuridad, nunca muestran su herida, porque le temen, porque piensan que mostrarla los haría débiles. Pero, como decía Jung, no hay despertar sin dolor y no hay sanación sin reconocer la herida. El carácter peligroso se esconde muchas veces en quien aparenta perfección, en el que todo lo sabe, en el que siempre tiene la respuesta correcta, en el que nunca duda. Jung afirmaba que la arrogancia es una señal de ignorancia profunda del alma. Porque quien se ha conocido a sí mismo ha tocado fondo, y quien ha tocado fondo camina con humildad, con silencio, con respeto por el caos de los demás. Una persona que no puede quedarse sola consigo misma es alguien que está huyendo de su sombra, de sus vacíos, de sus traumas. Y ese escape puede manifestarse como hiperactividad, dependencia emocional o necesidad de control. John insistía en que el verdadero equilibrio emocional nace cuando podemos estar en silencio, en soledad, sin miedo. Ahí se mide la salud mental, no en el ruido, sino en el silencio. Si alguien se resiste a la crítica, si cada vez que se le enfrenta con una verdad se defiende con rabia o victimismo, estás viendo a alguien cuya herida no ha sido trabajada. Porque la persona madura no teme verse en el espejo, sabe que evolucionar implica dolor y que el que no duele no cambia. La defensa excesiva no es fortaleza, es fragilidad que grita desde el ego. Has conocido personas que te hablan solo de los defectos de otros, pero jamás te cuentan los suyos. Jung advertía que ese es uno de los mecanismos más claros de proyección.
La persona que más critica muchas veces está describiendo su sombra. La mente proyecta lo que no acepta. Por eso, las personas que más paz transmiten no son las que lo han tenido fácil, son las que han integrado su oscuridad. El alma sana no necesita demostrar, no necesita hablar de sus logros, de su valor, de lo que ha superado. Simplemente lo vive. Y eso se siente en su energía, en su presencia, en su capacidad de estar sin imponer. John hablaba de esa transformación como el proceso de individuación, el punto donde dejas de actuar desde el yo social y comienzas a vivir desde tu yo esencial. Una señal muy sutil pero peligrosa es la adicción al drama. Hay personas que inconscientemente buscan el caos porque solo en el conflicto sienten que existen, porque el silencio los enfrenta a sí mismos. Y como no saben qué hacer con eso, provocan tensión, exageran, manipulan. Freud decía que el yo neurótico se alimenta del conflicto, y Jung añadía que si no lo sanas te conviertes en esclavo de él. No confundas intensidad con profundidad. Hay personas intensas y apasionadas que parecen sentirlo todo, pero que no se quedan nunca. No profundizan, no asumen, solo experimentan y luego huyen. John decía que el alma profunda es más silenciosa, que la transformación real no grita, no alardea, se manifiesta en pequeños actos, en presencia continua, en la capacidad de sostener vínculos reales. La persona peligrosa no es la que llora, es la que se burla del que llora, la que desprecia la vulnerabilidad, la que dice, no seas tan sensible o eso no es para tanto. Porque ahí, en ese desprecio, está su herida, su negación, su sombra. Jung decía que quien rechaza la emoción vive a medias, porque negar lo que sentimos es como cortar una flor y esperar que florezca. Si una persona siempre necesita tener razón, incluso a costa del vínculo, estás frente a alguien que no ha integrado su sombra. Porque cuando el ego se impone sobre la conexión humana, el amor se convierte en lucha de poder. Jung decía que el ego no busca amar, busca vencer, y que el alma solo puede florecer donde hay entrega mutua, no imposición. La presencia de una persona emocionalmente sana se nota en cómo te sientes cuando estás con ella. No en lo que dice, sino en lo que despierta. Si alguien te calma, te escucha, te valida sin necesidad de hablar tanto, ahí hay salud emocional. Pero si alguien te deja ansioso, confundido, agotado, no ignores esa señal. El cuerpo lo sabe, el alma lo siente. Muchos te dirán que exageras, que todo está en tu mente, pero no. Las señales más peligrosas no son visibles a los ojos, son vibraciones, sensaciones, intuiciones. John decía que el alma habla en símbolos, en sueños, en percepciones sutiles, y si aprendes a escucharte, ya no necesitarás tantas explicaciones. Simplemente sabrás cuando algo no está bien. El mayor acto de amor propio es alejarse del lugar donde no puedes ser tú, donde sientes que debes callarte, cambiarte, ocultarte para ser aceptado. John decía que el alma se marchita donde no puede expresarse, y si algo o alguien te obliga a abandonar tu autenticidad, no estás en un vínculo sano, estás en una cárcel emocional. Cada vez que eliges quedarte donde tu intuición te pide irte, estás enseñándole a tu alma que su voz no importa. Y eso te desconecta de ti, porque el alma, como decía Jung, es sabia pero solo si se le escucha. La próxima vez que sientas confusión, no corras, no expliques, no convenzas, solo observa y escucha lo que sientes. La ciudad ardía en un silencio extraño. No era el típico mutismo de las 3 de la madrugada, era un silencio contenido, como si algo estuviera a punto de romperse.
Sebastián caminaba por la avenida Santander con los hombros cargados de una culpa que no entendía y un cansancio que no provenía del cuerpo, sino del alma. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y bajas, y las farolas apenas lograban perforar la neblina. Desde hacía semanas, algo dentro de él no encajaba. No era tristeza, era una sensación distinta, como si alguien estuviera reescribiendo sus pensamientos sin que él se diera cuenta. Su mejor amigo Tomás siempre decía que había que soltar lo que dolía, pero era Tomás, precisamente, quien se había convertido en su mayor fuente de confusión. Todo había comenzado con pequeños gestos. Una mirada que lo evaluaba sin motivo, una risa sarcástica cuando Sebastián hablaba de sus logros y, sobre todo, una manera pasivo-agresiva de opinar sobre su vida amorosa. Nada grave, nada que pudiera señalar como violento, pero todo lo que sentía a su lado era una reducción constante de su autoestima. Una tarde en el Café Candelaria, Tomás lo miró fijamente y dijo: «A veces creo que te crees más de lo que realmente eres». Sebastián sonrió incómodo, no respondió, pero dentro de él algo se quebró. Y no fue por la frase, sino porque se dio cuenta de que no era la primera vez que lo pensaba, solo que ahora lo estaba escuchando en voz alta. Esa noche, de regreso a casa, tomó un viejo libro de Jung que su padre había dejado años atrás. Lo abrió al azar. Subrayado con lápiz, encontró una frase que parecía escrita para él. Lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Se quedó helado, cerró los ojos y comprendió que debía observar su incomodidad como una brújula. En los días siguientes, Sebastián comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: escribir lo que sentía sin juzgarlo. Notó que, cada vez que salía con Tomás, su energía bajaba, que cada conversación lo hacía sentir menos seguro, que cada vez que hablaba de sus sueños, recibía una dosis de escepticismo disfrazado de consejo. Recordó que John afirmaba que la sombra se proyecta más fácilmente en las relaciones más cercanas, y eso lo aterrorizó. ¿Cómo podía alguien que decía amarlo sabotear su paz de forma tan sutil? ¿Cómo no lo había visto antes? O peor, lo había visto y se había hecho el ciego. Una tarde se armó de valor y decidió hablar. Lo citó en un parque poco concurrido, donde el viento se enredaba con las hojas secas y el sol se colaba entre los árboles como buscando testigos de algo importante. Sebastián no planeó ningún discurso, solo se prometió no traicionarse a sí mismo. Tomás llegó con su habitual aire de seguridad. Se sentó como si el mundo estuviera bajo control, como si él fuera el único adulto en una habitación llena de niños emocionales. Sebastián tragó saliva, miró el suelo, luego sus manos y luego a su amigo. «¿Tú sabes lo que es la sombra?», preguntó sin rodeos. Tomás frunció el ceño y con media sonrisa respondió: «Ahora te volviste poeta». Pero Sebastián no se dejó distraer. Habló durante media hora sin interrupciones. Le dijo todo lo que sentía. Le explicó que su presencia le robaba paz, que sus comentarios disfrazados de preocupación no habían hecho más que dudar de sí mismo, que ya no podía estar cerca de alguien que no celebrara su luz. Tomás se levantó bruscamente. «Así que ahora yo soy el tóxico». «No», Sebastián no respondió. Sabía que toda reacción era una máscara más, pero cuando lo vio alejarse con pasos acelerados, no sintió tristeza. Sintió alivio, sintió espacio dentro de su pecho, como si una habitación oscura se hubiese abierto a la luz por primera vez en años. Esa noche volvió a leer a Jung, esta vez con otros ojos. Subrayó otra frase:
Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y entendió que el verdadero peligro no es lo que alguien hace, sino lo que permitimos que hagan con nuestras emociones cuando no sabemos poner límites. Con el paso de los días, comenzó a observar a otras personas con ese nuevo filtro. Personas que hablaban mucho, pero no decían nada. Personas que exigían lealtad, pero no ofrecían escucha. Personas que manipulaban con silencios, con ironías, con victimismos, y comprendió que la señal más peligrosa de una persona era esa que parecía invisible, la que te hacía traicionarte lentamente sin darte cuenta. Una tarde lluviosa, caminando por la calle 10 con carrera 2, se detuvo frente a una librería antigua. Compró un cuaderno de pasta dura y comenzó un diario que llamó Mis Verdades. En él escribió cada intuición, cada alarma, cada frase que su cuerpo le gritaba cuando su mente intentaba callarlo. Aprendió a confiar en su sentir. Meses después ya no era el mismo. Se rodeó de personas que sabían escuchar sin juzgar, que podían compartir su dolor sin proyectarlo, que entendían que la luz real nace cuando se integra la sombra, no cuando se niega. Sebastián no hablaba más de la sombra como concepto, ahora la reconocía en las miradas, en los gestos, en los tonos. Había aprendido el lenguaje silencioso del alma. Una mañana recibió un mensaje de Tomás. «Podemos hablar». Dudó, pero aceptó. Se encontraron en un parque distinto. Tomás lo miró con ojos cansados y por primera vez sin máscaras. «Me di cuenta de lo que hice. No fue justo. Yo te envidiaba. No sabía que lo que veía en ti era lo que me faltaba en mí». Sebastián sintió una oleada de compasión, porque ahora entendía, porque ahora tenía herramientas, porque ahora sabía que no todos los que dañan son conscientes de su daño, pero también supo que el perdón no exige reconciliación. Lo escuchó, lo abrazó y siguió su camino, no desde el odio, sino desde la integridad. Ese día, al llegar a casa, escribió en su diario: «No se trata de alejarnos del peligro, sino de reconocerlo sin miedo. Cuando sabes quién eres, nadie puede usar tu sombra en tu contra». ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando alguien cercano, como Tomás, comienza a despertar en nosotros dudas sobre nuestro propio valor? ¿Cómo saber si esa incomodidad silenciosa es una advertencia de nuestra intuición o simplemente una inseguridad proyectada? Estas preguntas no tienen una sola respuesta, pero en el caso de Sebastián, se resolvieron cuando dejó de justificar el malestar y comenzó a prestarle atención. ¿Por qué solemos minimizar las señales de incomodidad emocional en nuestras relaciones? ¿Será que tememos quedarnos solos? ¿O quizás nos cuesta aceptar que alguien a quien queremos también puede dañarnos? Carl Jung decía que la sombra es aquello que la persona no desea hacer. Y cuando no integramos esa parte, muchas veces la proyectamos en quienes más nos importan. Tomás no era un enemigo, era un reflejo de una parte de sí mismo que no había trabajado. La envidia, el temor al fracaso, el ego herido. ¿Y qué hizo Sebastián que cambió el rumbo de su vida? Escuchó su cuerpo, su mente, su alma, decidió dejar de callarse en nombre de la paz. Este es un paso inmenso en el proceso terapéutico, reconocer que el silencio prolongado ante el maltrato emocional es una forma de abandono personal. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has callado lo que sentías para no perder a alguien? ¿Por qué nos cuesta tanto identificar a una persona peligrosa cuando no levanta la voz ni lanza amenazas explícitas? Porque la violencia emocional muchas veces se viste de humor, de sarcasmo, de consejos disfrazados de crítica.
y nos enseñó que la señal más peligrosa en una persona es su incapacidad para reconocer su sombra, y quien no se conoce, hiere desde sus vacíos. En terapia, se enseña a reconocer patrones. Sebastián repitió una dinámica de sumisión emocional durante años, hasta que vio el patrón con claridad. Cada vez que brillaba, alguien a su lado apagaba la luz. ¿Te has preguntado quiénes a tu alrededor se alegran sinceramente por tus logros? ¿Y quiénes, aunque sonrían, internamente compiten contigo o te restan valor? ¿Qué ejercicios podemos aplicar desde casa para detectar este tipo de relaciones? Uno de los más efectivos es el diálogo interior escrito como hizo Sebastián en su diario. Mis verdades. Consiste en anotar lo que sientes cada vez que estás con una persona. ¿Te sientes más tú? ¿Más libre, más empoderado? ¿O por el contrario, te sientes más confundido, más pequeño, más agotado? Otro ejercicio es el mapa de la energía emocional. Haz una lista de las personas con las que convives, trabajas o interactúas frecuentemente. Junto a cada nombre, anota cómo te sientes después de verlas. Esa observación sostenida durante una semana revelará con claridad de dónde nace tu paz y de dónde se evapora. ¿Por qué Jung insistía tanto en la integración de la sombra? Porque una persona que no se conoce es una amenaza para sí misma y para los demás. Y no porque sea malvada, sino porque actúa de forma automática, reactiva, proyectiva. Tomás no entendía su envidia. No sabía que odiaba en Sebastián lo que no se atrevía a construir en sí mismo. ¿Y tú te atreverías a preguntarte hoy qué partes de ti estás negando? ¿Qué emociones escondes detrás de la cortesía? ¿A quién juzgas constantemente? ¿Y qué de ti estás proyectando en esa persona? Este tipo de preguntas no son para responder rápido, sino para meditar lentamente. La transformación interior no se logra con impulsos, sino con introspección constante. Cuando Sebastián decide poner límites, no está atacando, está protegiendo su integridad. En terapia, llamamos a esto autocuidado consciente. Es el acto de honrar lo que sentimos, aunque al otro no le guste. ¿Tienes hoy algún límite que necesitas poner y no te has atrevido? La compasión con la que Sebastián escucha a Tomás al final de la historia es una lección en sí misma. No todos logran hacerlo, pero cuando lo consigues es porque ya no necesitas pelear para sentirte válido. Ya no reaccionas, simplemente eliges, porque tu autoestima no depende de la validación externa, sino del reconocimiento interno. ¿Y qué hay de ti? Puedes pensar en una situación donde, como Sebastián, lograste identificar una dinámica emocional dañina y tomar acción. O quizás aún estás en la etapa donde todo se siente confuso, donde sabes que algo no está bien, pero no logras ponerlo en palabras. Si es así, este video puede ser el primer paso hacia tu claridad. Jung afirmaba que nadie se ilumina negando su oscuridad. Por eso este video no busca señalar culpables, sino invitarte a observarte con más honestidad, a mirar tus vínculos desde el filtro de tu bienestar emocional, a preguntarte qué lugar ocupas en las relaciones, el que nutre o el que sabotea, el que sana o el que repite lo aprendido. La historia de Sebastián podría ser la de cualquiera, porque todos, en algún momento, hemos convivido con una señal peligrosa y muchas veces no en otros, sino en nosotros. La diferencia está en si elegimos seguir actuando desde la inconsciencia o dar el paso valiente de mirar adentro. Por eso, si este video te ha hecho reflexionar, te propongo que en los comentarios escribas la frase: también elijo integrar mi sombra y proteger mi luz. Esa será nuestra señal de compromiso, nuestro eco compartido de sanación.
¿Y tú qué historia necesitas reescribir para dejar de repetir lo que te daña? ¿Qué parte de tu sombra estás listo para mirar sin miedo? ¿Qué relaciones te muestran, sin querer, el camino hacia ti mismo? Recuerda, el peligro no está en la oscuridad, sino en negarla. La vida empieza a cambiar cuando tú decides mirarte sin máscaras, y a partir de ese momento, ningún Tomás, ninguna crítica disfrazada de cariño, ninguna sombra ajena podrá robarte tu valor. Y si te dijera que lo más peligroso de una persona no es lo que muestra, sino lo que niega. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces alguien te ha hecho daño, no porque era malvado, sino porque simplemente no se conocía a sí mismo? Carl Jung dejó claro que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Entonces, ¿cuántas veces has sufrido por el inconsciente de alguien más? ¿De verdad estamos prestando atención a las señales que las personas nos muestran todos los días? ¿Cuántas veces hemos sentido una incomodidad, una alerta interna, pero la hemos silenciado en nombre de la cortesía, del vínculo, del miedo a estar solos? ¿Cuántas veces justificamos comportamientos dañinos con frases como «seguro no lo hizo con mala intención», mientras nuestra autoestima se desgasta en silencio? Si el signo más peligroso en una persona es su incapacidad para ver su propia sombra, ¿qué tan peligroso es ignorar esa señal? ¿Qué tan dispuestos estamos a permanecer al lado de alguien que no quiere mirar hacia adentro? ¿Podemos construir relaciones sanas con personas que se niegan a cuestionarse y a nosotros mismos? ¿Te atreves a preguntarte si tú mismo podrías ser una señal peligrosa en la vida de alguien más? ¿Estás dispuesto a observar con sinceridad si hay partes de ti que aún no has querido integrar? Jung decía que todo lo que irrita en los demás puede llevarnos a un mayor entendimiento de nosotros mismos. Entonces, ¿qué te molesta y qué revela de ti? Si hoy, gracias a este contenido, reconociste en alguien esa señal peligrosa, esa sombra proyectada, esa máscara de bondad con palabras que hieren, ese disfraz de cercanía con energías que drenan, entonces ya estás un paso más cerca de tu propia luz. Porque ver lo que no se veía es el inicio de la verdadera libertad emocional. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué harás con lo que descubriste? ¿Volverás a ignorarlo o tomarás responsabilidad de tus límites, tus emociones, tu valor? ¿Podrás seguir llamando amistad a lo que te roba paz? ¿Podrás seguir llamando amor a lo que te hace sentir inseguro o pequeño? Y si eres tú quien ha proyectado oscuridad, tendrás el coraje de admitirlo. Podrás mirarte con compasión y decir, aún tengo trabajo por hacer, porque este canal no está para juzgarte, sino para acompañarte en ese proceso de reconciliación contigo mismo. No eres menos por tener sombras, eres valiente por atreverte a mirarlas. Entonces, ahora que sabes cuál es la señal más peligrosa según Jung y cómo identificarla, te dejo con estas preguntas para tu reflexión final. ¿Quién en tu vida te hace sentir que debes dudar de ti mismo? ¿Qué tipo de relaciones estás construyendo desde la herida y no desde la conciencia? ¿Qué parte de ti has silenciado para mantener vínculos que te quiebran? No respondas con prisa, este es tu momento. Respira, reflexiona, escribe en los comentarios lo que te haya removido este video, pero, sobre todo, deja una señal de tu propia transformación. Y si este contenido te hizo pensar, si te movió algo dentro, te invito a dejar en los comentarios la frase: reconozco las señales y protejo mi paz. Eso nos dirá que llegaste hasta aquí, que te estás tomando en serio tu bienestar y que elegiste finalmente cuidarte con conciencia.
Gracias por estar aquí, por mirar hacia adentro con valentía, por dejar que las ideas de Jung, el análisis, la historia y estas preguntas despierten algo profundo en ti. Recuerda que cada video que compartimos es una llave, pero tú eres quien decide si abrir la puerta. Nos vemos en el próximo contenido de Psicológicamente Reflexivo. Hasta entonces, que tu sombra no te asuste, que tu luz no se apague y que tu alma nunca deje de cuestionarse.